separa sus días para buscar la presencia del Señor. El capítulo 1, versos 11 y 12 del libro del profeta Jeremías lee de la siguiente manera: la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Digo: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos has permitido hoy de estar en este hermoso templo para poder traer tu palabra. Te pido que pase en mí el carbón encendido y que tu palabra, mientras es predicada, tú hagas señales, milagros y prodigios, que los enfermos sean sanados, Dios amado, y que el corazón triste reciba de ti, oh Dios, Señor, ese aliciente, ese fuego, ese gozo, Señor, que hay en tu palabra. Reprendemos en la atmósfera contaminada, en nuestros contornos, y que esta palabra corra y sea glorificada. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. ¿Se puede sentar, amado? Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Nosotros a veces nos preguntamos: ¿qué es el profeta? ¿Qué es el profeta? Y muchos tendrán, ¿verdad?, una opinión distinta de lo que debe ser un profeta. Y también nos preguntamos, pues, ¿qué es ser profeta? Pero ¿qué es profecía? ¿Y quién es el que debe de profetizar? ¿Y cómo es que funcionan los dones y los ministerios dentro de la iglesia local? ¿Sabe qué? Esa es una pregunta que nosotros debemos de hacernos. ¿Cómo es que funcionan los dones? El don de profecía, el don de hacer milagro. Estos dones están para la edificación de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y nos preguntamos, entonces, ¿a quién se debe referir el profeta? Si el profeta se debe referir a una persona en particular, o el profeta se debe referir, alabado sea el Señor, a la iglesia, o el profeta se debe referir al mundo. Alabado sea el Señor. Esa es la pregunta que también nos podemos hacer. Sí, tenemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, ustedes preguntarán, entonces, ¿para qué es la profecía? Si en la Biblia Dios nos habla. La Biblia es la palabra de Dios. En ella Dios nos aconseja. En ella Dios nos amonesta. Sí, la voz de Dios está en la palabra de Dios. Aleluya. En la Biblia, para guiar al pueblo. Aleluya. Y para resolver las necesidades de un pueblo. Así, ¿para qué queremos tener profeta? Sí, hermano, que esa es la pregunta. Pues mire, ¿es correcto procurar y recibir la profecía? Para mí sí. Estas son algunas de las preguntas más comunes que se hacen hoy en día en el pueblo de Dios. Si la iglesia no la responde correctamente, es cierto que hay un vacío errado, y por la ignorancia llegará a ese espacio donde habrá un peligro eminente, donde es posible que Satanás engañe a alguno. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la profecía, la gente dice, el ministerio profético surgió y tuvo su término en la iglesia primitiva. Pero la palabra de Dios no dice tal cosa. Alabado sea el Señor. Y nosotros vamos a hablar, mis amados hermanos, sobre este término
término. Aleluya. ¿Por qué? Porque el diablo ha querido tomar ventaja dentro del pueblo de Dios. Aleluya. Y ha desenfocado al pueblo de Dios de la realidad profética. Alabado sea el Señor. Tanto en la iglesia como en el mundo hay una nueva hambre, aleluya, por lo profético. Yo quiero conocer lo profético. Yo quiero conocer, alabado sea el Señor, en qué tiempo estamos viviendo dentro del reloj de Dios. Alabado sea el Señor. Pero si no hay una voz profética que te diga el tiempo en que estamos viviendo, usted caminará a la deriva sin conocer el reloj de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Tal hambre surge del deseo cada vez mayor de tener una dirección para sobrevivir ante el inefable confusión en nuestro tiempo. Hay confusión en el mundo y la iglesia no debe de estar confundida. Vive Dios. La iglesia tiene que conocer el tiempo. Es la iglesia que tiene el conocimiento que Dios le ha dado. Alabado sea el Señor, para saber, mientras que el mundo se sumerge en una confusión, la iglesia tiene la verdad. La iglesia tiene la voz profética de Dios. No obstante, la necesidad de tener una dirección no es algo nuevo para el pueblo de Dios. Dios siempre ha dirigido al pueblo. En el Antiguo Testamento, ¿qué Dios usaba? Los profetas. La voz de Dios descendía en el profeta, aleluya, y es a través de la palabra de Dios donde Dios conducía y Dios dirigía a un pueblo. Cuando el pueblo ignoraba la voz profética de Dios, el pueblo caía en aberración, en el pecado, en la confusión, en la idolatría, en la alejadez de Dios. Aleluya. Pero a través de la historia Dios ha tenido una palabra para poder guiar al pueblo. Dios la ha tenido. En verdad, la profecía fue el principal medio a través de la cual el Señor se comunicó con su pueblo, a través del Antiguo Testamento, pero también a través del Nuevo Testamento. Vive Dios. Fíjense, aleluya, la profecía, que no la podemos descuidar. Y aquí, hermanas, hablaron de experiencia, de que Dios les ha hablado, de que Dios les ha mostrado. Alabado sea el nombre del Señor. Que eso es un punto muy interesante en lo que Dios quiere realizar dentro de la iglesia. Vive Dios. Aleluya. Miren, mis amados hermanos, ha existido un incremento de interés sobre este asunto. Y es que los dones y los ministerios proféticos, conforme a la Biblia, está siendo restaurado actualmente en la iglesia. Vive Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Mis amados hermanos, es que los ministerios proféticos, es que las revelaciones divinas, es que los ministerios dentro de la iglesia, aleluya, Dios los está restaurando en este tiempo final. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere restaurar los dones dentro de la iglesia. Dios quiere hacer cosas extraordinarias dentro de la iglesia, y para eso Dios está restaurando los dones dentro de la iglesia. Que la iglesia vuelva a ser la voz profética de Dios en este tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Dios. Aleluya. Porque es el cumplimiento de los días de hoy, de la profecía de Joel, citando Pedro, donde dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria a Dios. Yo siento, Dios, hermano, yo siento la presencia de Dios, y en aquellos días profetizará. Dios está haciendo una
revelación en nuestros hijos. Nuestros hijos Dios los ha llamado con un mensaje profético. Vuestros jóvenes verán las visiones más extraordinarias en el tiempo final. Nuestros ancianos soñarán los sueños que Dios le ha comunicado sobre mi sierva y mi siervo. Yo derramaré de mi espíritu y ellos profetizarán. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen conmigo? Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen conmigo? Este pasaje indica que habrá un enorme aumento de las profecías, sueños y visiones en los últimos días, en estos días. Y usted dirá, pero pastor, no estamos viendo tal cumplimiento. Alabado sea el Señor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué, mi amados hermanos? Es en este tiempo donde el Espíritu Santo está despertando a la iglesia. Es en este tiempo donde el Espíritu Santo le dice a la iglesia: despierta, porque hay una misión que le he comentado. Tiene que traer mis revelaciones, mis visiones, porque están señalados para los días finales. Vive Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vive Dios. Conforme a que nos vayamos aproximando al fin de esta era, frecuentemente estaremos necesitando una dirección específica y precisa de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros estamos llamados de educar, de enseñarle a la iglesia, aleluya, el tiempo en que estamos viviendo. Vive Dios. Aleluya. Somos nosotros. Vive Dios. Cuando vemos las guerras, cuando vemos las epidemias, cuando vemos el hambre, cuando vemos el conflicto, mis amados hermanos, es una visión profética. Es una palabra profética que cuando Jesús sale del monte de los olivos, en el capítulo número 24 de Mateo, él fue específico y dijo: y mirad que nadie os engañe. Alabado sea el Señor. Y vivimos en la época de los engaños, en la época apocalíptica, pero la iglesia no está alertando al mundo sobre los tiempos en que nos ha tocado vivir. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Dios. El ministerio profético de los últimos días será semejante al del Nuevo Testamento. Vive Dios. Aleluya. Aleluya, como en la profecía. Aleluya, tal como encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 11. Mis amados hermanos, que la palabra del Señor dice que en la iglesia de Antioquía habían maestros y habían profetas. Alabado sea el Señor. Y mire si la profecía y el profeta estaba ya activo también en aquel tiempo, donde la Biblia dice que se levantó un profeta. ¿Por qué? Porque habían profetas que habían descendido a Antioquía, y uno de los profetas, llamado Agabo, dio a entender por el Espíritu Santo que venía una gran hambre en aquella región, en cual dice la Biblia que se cumplió en los días de Claudio. Alabado sea el Señor. Dios, el Espíritu Santo, usando los profetas de la iglesia. Alabado sea el Señor, para advertir al pueblo de las cosas que han de suceder. Vive Dios. Aleluya. En Primera de Crónicas, capítulo 12 y verso 32, dice que habían escogido 200 hombres de la tribu de Isaacar. Y estos hombres de la tribu de Isaacar eran conocedores en discernir los tiempos. Vive Dios. Vive Dios. ¿Estamos nosotros discerniendo los tiempos? Santo, aleluya. Vive ¿Estamos Dios.
nosotros. Adoramos, Dios. Hay que discernir los tiempos en que estamos. Bendito viviendo. Jesús, aleluya. Vive Yo Dios. siempre he dicho esto. Santo. Nosotros le hemos faltado el respeto al Espíritu Santo de Dios. Vive Dios. Le hemos faltado el respeto. El Espíritu Santo es el que ministra en la iglesia. Vive Dios. Vive Dios. El Espíritu Santo está aquí. Santo. Él es el que reparte los dones. Él es el que guía. Vive Él es Dios. el que habla. Pero le hemos faltado el respeto al Espíritu Santo. Gloria a Vive Dios. Dios. Yo me acuerdo, salieron muchos disparates en las redes sociales. Cuando llegó la pandemia, la gente decía, nos tomó de sorpresa la pandemia. Vive Dios. Vive Dios. ¿Qué usted está diciendo? Que la pandemia nos tomó, ¿por qué? Por sorpresa. Entonces, cuando usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 16 y verso 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las ¡Aleluya! cosas que habrán de venir. Santo. Vive Dios. Aleluya. Te adoramos, El Dios. Espíritu Santo, que dice la Biblia, que nos hará saber las cosas que habrán de venir. Vive Vive Dios. Aleluya. Si el Espíritu Santo le reveló a Gabo que se aproximaba una gran hambre en aquella provincia, entonces me están diciendo ellos en las redes sociales que el Espíritu Santo no hizo su trabajo. Yes, Vive aleluya. Dios. Aleluya. Porque el trabajo del Espíritu Santo es enseñarnos las cosas que han de suceder. Vive Dios. Vive Dios. Si se levanta algo, ¿quién es el que habla en la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vive Dios. Él habla. ¿Sabe qué? A ustedes lo cogieron de sorpresa porque estaban desenfocados. Vive Dios. Porque cuando el Espíritu Santo quería hablar, no lo dejaron hablar. Gloria a Dios. Aquí el que habló fue el protocolo, fue la voz de hombre, y el Espíritu Santo lo hemos echado fuera. El Espíritu Santo no puede hablar. Vive Dios. Aleluya. Entonces ¿quién ve el Espíritu de Dios que se elevaba? Vio cómo se retiraba. Y el Espíritu Santo decía: como ya no me necesitan, resuélvesela Gloria a ustedes. Dios. Pero a mí, hermano, por la palabra, el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo muestra. Antes que sucedan las cosas, ya el Espíritu Santo, aleluya, usará a los ancianos, usará a los jóvenes. ¿Por qué? Porque Él está restaurando en este tiempo el ministerio profético. Vive Dios. Aleluya. Yo siento la gloria de Dios. Gloria a Dios. Yo siento la gloria de Dios. Cuando yo digo que me tomó por sorpresa, era porque yo estaba desenfocado. Vive Dios. Estabas atendiendo otros asuntos, pero los de Dios no los estabas atendiendo. Vive Gloria. Dios. Aleluya. Yo me acuerdo en el 2019, antes que la pandemia se acercara, Dios me había dado un mensaje sobre las 4 lunas de sangre, y que esto sucedió en un año, sucedió 2 veces, y que no se volvía a suceder hacia aquí a 1000 años. Y en el 2019 yo me acuerdo que yo le decía a la iglesia: Dios le está dando una advertencia a la humanidad. Vive Dios. Algo se aproxima sobre la tierra, y el pueblo de Dios está desenfocado. Gloria a Dios. Aleluya. Aquella joven, yo
Juliana tiene como 4 años en el Evangelio o algo así, ¿verdad? 4. Esta jovencita tuvo un hambre de Dios, un hambre de los dones de Dios. Dios la bautizó en el Espíritu Santo. Vive Dios. Busca a Dios de una manera. Y yo me acuerdo que para ese año 2019 el Espíritu Santo la utilizó y decía: ay, viene una gran prueba sobre la tierra. Y en nuestra iglesia, hermano, nosotros somos, aleluya, muy cuidadosos, pero también escuchamos la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar? Santo. Santo Vive Dios. Dios. Adoramos Dios. Santo Dios. Él nos hará saber las cosas que ha de venir. Vive Dios. Si decimos que nos tomó por sorpresa, le estamos diciendo: bueno, aquí hay alguien que no hizo su trabajo. Gloria a Vive Dios. Dios. ¿Verdad que sí? ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Al que supuestamente tenía que revelarnos lo que iba a devenir. Vive Dios. Y el dedo va a caer sobre el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha querido hablar? Vive Dios. Santo Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha querido revelar? Pero tenemos prisa. Santo Dios. Yo me acuerdo en un culto, yo me acuerdo cuando yo no vivía casado, había un culto de avivamiento un domingo. Mis amados hermanos, el culto se terminó a las 9 y cuando el pastor hizo la oración, el pastor cayó hablando en lengua, y eran las 9:30 y el pastor todavía en bendición, aleluya, y los hermanos, algunos con prisa para irse, aleluya. Pero ¿qué pasa, hermano? Dios estaba trayendo un mensaje a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos retuvo cuando se terminó, aleluya, la manifestación. Cuando la iglesia había salido, había surgido un tiroteo. Vive Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Ese es el Espíritu Santo que revela. Yes. Vive Dios. Ese Aleluya. es el Espíritu Santo que dice: detente, no te muevas. Vive Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y esta visión profética estaba activa en la vida de Pablo, porque el Espíritu Santo era el que guiaba a la iglesia primitiva. Gloria a Dios. ¿Por qué la iglesia primitiva en medio de la persecución tuvo victoria? Vive Dios. Porque el Espíritu Santo era el que los dirigía y les hablaba. Santo Jesús. Y en una de esas salidas del apóstol Pablo hacia Macedonia, dice la Biblia, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron de ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando uno a Misia, descendieron a Troa y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie. Cuando Pablo intentaba desaltar, el Espíritu Santo dijo: no va, aleluya, hacia Asia, no detente. Y él intentaba, pero el Espíritu Santo se lo impedía. Santo Dios. Vive Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y producto a esta visión profética, en la noche el Espíritu Santo le mostró a Pablo lo que él quería. El continente de Europa está gozando del Evangelio por la visión que Pablo tuvo Vive Dios. Vive Dios. de evangelizar todo el Santo continente Jesús. europeo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Aleluya. Porque es el Espíritu Santo. Te adoramos. La activación profética tiene que estar activa en la iglesia, hermano. La revelación profética hará que la iglesia se prepare para las necesidades futuras. Aleluya. Aleluya. Para las necesidades futuras. Y aumentará sustancialmente el
el suceso del alcance de nuestra acción misionera. Vive Vive Dios. Dios. Tenemos que preparar. Deje fluir lo profético en la iglesia. ¿Y de qué manera usted va a hacer fluir lo profético en la iglesia? En las escrituras indica que este será uno de los asuntos más importantes en el final de la era. Vive Dios. El mundo no sabe lo que está aconteciendo. Es porque una Vive pandemia, Dios. es porque una guerra, porque hay amenazas de hambre. El mundo no sabe, no conoce eso. La voz profética que recibe la iglesia, mire la voz profética, es la voz que está aquí en la palabra. Vive Dios. Es de mostrarle al mundo que esto está escrito y que esto tiene que acontecer. Vive Dios. Hay muchas personas que dicen, "Ay, la iglesia se ha convertido en profetas del desastre". Es que la visión profética lo que muestra es lo que va a venir. Vive Dios. Y eso tú no lo vas a impedir. Gloria a Dios. Aunque se levanten predicadores motivadores y que empiecen a hablar, pero hay algo que está sucediendo ante nuestros ojos y es una realidad. Vive Dios. Ellos intentarán, aleluya, de dejar todo el asunto profético. Y entonces el enemigo se ha aprovechado de esta situación. ¿Por qué? Porque la iglesia está durmiendo. Ya no hay esa búsqueda. Ya no hay esa entrega para que Dios nos ilumine, nos revele, nos muestre a través de su palabra. Vive Dios. Y ese es el problema. El Señor nos dio toda provisión que necesitamos para cumplir su propósito y que prevalezcamos sobre el enemigo. Aleluya. Y sería una tontería si nosotros rechazamos la palabra profética. Gloria. Vive Dios. Así dice el apóstol Pablo a los Corintios: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vive Dios. Aleluya. Cuando usted habla con demostración. Lo sobrenatural tiene que surgir. Tiene que haber manifestación de Dios. Santo Dios. Aleluya. Dios tiene que manifestarse. Poderoso Dios. Para que la fe no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Porque Él es el que hace todas las cosas. Qué lindo Dios. Aleluya. Porque dice Pablo en primera de Tesalonicenses 1:5, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo, y saber cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Este evangelio no vino tan solamente en palabras, vino en demostración de poder. Y esa demostración de poder todavía está vigente en esta era actual. Alabado sea el Señor. Dios está despertando los dones en la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos. Y es urgente. La verdad, Dios es la mayor fuerza sobre la tierra. Y Pablo entendió que su mensaje había de catalizar y que tenía que haber un movimiento sobrenatural. No por lo que él decía, sino por lo que él tenía. Vive Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y para que tengamos un verdadero ministerio, es vital que tengamos motivos puros y aguas vivas que salgan de nuestro interior. ¿A quién Dios va a usar? Nuestro motivo Santo Dios. es que Dios va a revelar a personas que tengan corazones puros, Vive Dios. limpios, Gloria a que Dios. salgan aguas puras. Porque por ahí hay muchas aguas contaminadas,
trayendo mensajes equívocos. Vive Vive Dios. Dios, aleluya. Y ya todo Dios le muestra, pero no tienen intimidad con Dios. Santo Dios. Ahora la profecía es mi siervo. Aleluya. Yo me confabulo contigo y te traigo la palabra que tú quieres ir, no oír. No, hermano. El que tiene el pozo muy limpio, fluye aguas limpias, aguas claras. Y conforme a lo que Dios ha determinado, eso habla. Gloria a Dios. Te adoramos, aleluya. Jesús. Eso habla. Bien. Dios, aleluya. Hay poder, aleluya. Cuanto más puro es el corazón, más Adoramos, puras son Dios. las aguas. Vive Dios. Santo Jesús. Porque Dios no va a usar a una anciana, a un joven que está horas orando en ayuno, en oración, que alguien que no te... Santo Jesús. Vive Dios. Dios no trabaja de esa manera. Yo tengo que ser un pozo limpio para que las aguas sean limpias y Dios me use en este Vive tiempo. Dios. Vive Dios, Aleluya. aleluya. ¿Están entendiendo, hermano? Es aguas limpias, puras, claras, cristalinas. Mi alma te Dios, adora, aleluya. Jesús. ¿Por qué Dios usaba a los profetas? ¿Por qué Dios usaba a la gente de la iglesia primitiva? Porque sus pozos eran limpios. Alabado sea el Señor. Y sus aguas eran cristalinas. Santo Dios. Y en Amós capítulo 3 y verso 7 dice que esto es un caminar con Dios. Esto es un caminar, porque no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Vive Dios. ¡Aleluya! Si yo ando con mi Señor, yo tengo que estar de acuerdo con Él. Alabado sea el nombre del Señor, porque Jehová no hará nada. El Señor no hará nada, ni revela, aleluya, no hará, dice, porque no hará Jehová nada al Señor, sin que antes revele los secretos a sus pequeños. Dios no tiene secretos para los que le buscan, para los que oran, para los que ayunan, para los que se consagran y deja que este mover fluya en sus vidas. Vive Dios. Vive Dios. Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo, Jeremías? Jeremías dice, veo una vara de almendro. Jehová le dice, Vive Dios. bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vive Dios. Yo apresuro esta palabra. El tiempo es corto. Vive Dios. Dios está apresurando su palabra. Dios. Yo apresuro mi palabra. Esto va a prisa. La iglesia ya se va. La iglesia nos vamos. Pero ante Dios está apresurando su palabra. Vive Dios, aleluya. Y el palo de almendro significa dos cosas. El que vela y es que escucha. Vive Dios. Santo Dios, aleluya. El palo de almendro significa el que vela y es que escucha. El palo de almendro es el primero en florecer, mientras que los demás no lo han hecho. Pero vela alrededor. Pero eres el único que ha florecido. Vive Dios. Yo apresuro. El que vela. ¿Por qué el que vela? Santo Dios. Mi alma. Porque el que vela está despierto. Y está atento, vigilante a las cosas que pasan. Vive. ¿Por qué? Porque esta palabra profética le ha revelado todo. Gloria a Dios. Lo que pasa es que Santo Jesús. las 10 vírgenes, el problema era que habían 5 despiertas. Y
y habían 5 dormidas. Vive Dios. Las que estaban despiertas eran las que se preocupaban más por llenarse Gloria. de la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Vive Porque Dios. es la unción del Espíritu Santo el que revela. Santo. Y ella conocía que el esposo estaba por llegar. Vive Dios. El esposo estaba por llegar, pero las insensatas cabecearon, y cuando cabecean duermen y no tienen la noción del tiempo. Vive Dios. Hay iglesias que no conocen la noción del tiempo porque están dormidas. Vive Dios. Y el Espíritu Santo, aleluya, quiere despertar para que cuando el día que diga, he aquí el esposo, Vive Dios. tú tengas suficiente combustible, esté lleno de la unción, del poder del Espíritu Santo, abasanda, para que cuando Él venga, tú te vayas con Él, tú te vayas con Él. Vive Dios. Aleluya. Es el que vela, Vive porque Dios. Dios le da su palabra al que vela. Jeremías, ¿qué ve? Un varón. Bien has visto. Yo apresuro, pero significa el que vela. Tú estás velando. ¿Por qué Jeremías estaba velando? Porque Jeremías estaba viendo lo que estaba aconteciendo en el templo. Vive Dios. Vive Dios. Su papá era sacerdote. Y él veía que no había algo que estaba funcionando un poco mal. Y por eso que Dios usa el almendro, porque el almendro es el que vela. Vive Dios. Porque hay gente que son celosos, celan, aman, respetan lo de Dios. Vive. Vive Dios. Hay poder. Y como Jeremías velaba todo, Jehová le dice, bien has visto. Y cuando él veía las injusticias que se cometían en el templo, Jehová Dios, te tengo las palabras, Jeremías, porque tú has visto bien, pero el que escucha, hay personas que velan, pero también sus oídos pueden escuchar la voz de Dios. Aleluya. La voz de Dios en su intimidad. La voz de Dios que le dice, he puesto mi palabra en tu boca. Escucha, habla y no la calle. Aleluya. El que ve está llamado a escuchar la voz profética de Dios. Gloria a Dios. Porque esa es la palabra de Dios. Vive Dios. Esa es la palabra de Dios. Yo puedo engañar a los hombres, pero Dios no lo engañó. Vive Dios. Y en este tiempo, la iglesia tiene que conocer el tiempo. Santo. La iglesia que estoy pastoreando, yo creo en el mover del Espíritu. Yo creo en la manifestación del Espíritu Vive Santo. Dios. Pero también yo tengo que educar a un pueblo Vive Dios. y enseñarle a ese pueblo que ese espíritu que ustedes sienten, que ustedes sintieron, y fue producto del Pentecostés, ese espíritu que le quiere mostrar los tiempos en que estamos viviendo. Vive Dios. Porque nuestros ojos no alcanzan a ver lo que Él puede ver más allá. Vive Dios. Y como Él ve más allá, que Él hace Dios, llama a los vigilantes para que puedan escuchar su voz, para que puedan escuchar la palabra de Dios. Estamos en un tiempo final, iglesia. Vamos a aprender a vigilar y a escuchar lo que Dios tenga que decirnos, y escuchar lo que Dios quiere decirle a la iglesia en este tiempo. Gloria. Vive Dios. Aleluya. Hay poder. Porque Dios no tiene mensaje de mal para la iglesia, Vive Dios. mensaje de bendición. Gracias, Señor.
en este tiempo en que estamos viviendo, Santo mi Jesús. Dios está apresurando su palabra. La está apresurando. Vive Dios. El tiempo es corto. Dios va a apresurar su palabra en tu casa. Los tuyos serán parte de la bendición profética de Dios. Los tuyos serán parte, aleluya, de ese mover de Dios para este tiempo. Es en este tiempo, hermano, donde no queremos ver espectáculo. Queremos ver más de Dios. Aleluya, que sin visiones humanas. Alabado sea el Señor. Que Dios sea glorificado en todo. Santo Vive Dios. Vive Y es Dios. en este tiempo donde Qué el lindo Espíritu Dios, quiere aleluya. exhibirse más. Vive Dios. Adoramos, Jesús de Nazaret. Bien ha visto. Santo eres Jesús de Porque Nazaret, yo- aleluya. Apresuro mi palabra. Vive Dios. para Santo ponerla eres por mi obra. Jesús, aleluya. Palo de elemento significa el que vela. Santo eres Y el Jesús que de escucha. Nazaret, aleluya. Dios te bendiga. Y Dios te guarde y la persona